Imagina esta escena. Una gran ciudad de Latinoamérica o del sur de Europa. Puede ser Caracas en 2017. Puede ser Buenos Aires en uno de sus colapsos recurrentes. Puede ser una capital cualquiera donde, de un día para otro, el sistema deja de responder. Tienes apenas unas horas para decidir, quedarte y aceptar un nuevo orden económico que ya no controlas, o intentar salir del país con tu familia antes de que las fronteras se cierren por completo. Los bancos siguen apareciendo en los mapas, pero ya no funcionan. Las cuentas existen solo en una pantalla. El dinero está ahí, pero no se puede retirar. Los cajeros se vacían en horas. Las transferencias se bloquean. Lo que durante años fue seguro deja de serlo de golpe. Un vecino, alguien común, un profesional que trabajó toda su vida, no está tratando de sacar billetes del banco. No está descargando aplicaciones ni imprimiendo comprobantes. Está envolviendo láminas extremadamente finas de oro dentro de tela. Todo su ahorro cabe en un paquete pequeño, plano, discreto, del tamaño de una baraja de cartas. El pasaje legal para salir del país cuesta casi nada, pero ya no hay pasajes. La única opción es una ruta informal, un cruce terrestre controlado por intermediarios, o un trayecto marítimo improvisado. El precio no se paga en moneda local, se paga en dólares, euros, o en algo que no dependa de ningún gobierno. Una familia de 4 necesita el equivalente a varios miles de dólares para cruzar, no mañana, hoy, y no en una cuenta bancaria, sino en algo que el intermediario acepte sin hacer preguntas. El vecino con el pequeño paquete cruza. La familia que confía en que el banco va a responder se queda esperando. Este patrón no es excepcional. Se ha repetido en América Latina, en Europa del Este, en Medio Oriente. No es una historia aislada. Es un mecanismo de supervivencia que aparece cada vez que un sistema colapsa de forma abrupta. Y aquí aparece una verdad que incomoda. El oro no se guarda para comprar comida durante un colapso. No sirve para pagar el día a día. Su función aparece en un momento mucho más específico y decisivo, cuando necesitas mover todo el valor de tu vida de un país a otro, sin depender de bancos, plataformas digitales ni permisos institucionales. Cuando se analizan estas crisis con distancia, el resultado siempre es el mismo. Los activos que dependen de instituciones dejan de funcionar justo cuando más se los necesita. El dinero en cuentas se congela, los documentos pierden valor, las promesas desaparecen. En cambio, los activos físicos que no necesitan validación externa mantienen su utilidad precisamente porque no dependen de nadie. No necesitan electricidad, no necesitan internet, no necesitan que alguien confirme que son válidos. Este mismo patrón se vio en Europa durante el siglo XX, en Latinoamérica a finales del siglo pasado y en conflictos más recientes que todavía están frescos en la memoria colectiva. Cambian los países, cambian las banderas, cambia el idioma. Pero el mecanismo es siempre el mismo. En el siguiente bloque vamos a bajar esta idea al terreno práctico, con ejemplos recientes, cifras concretas y decisiones reales que tomaron personas comunes cuando todo dejó de funcionar de un día para otro. Para entender por qué este tipo de activo funciona cuando todo lo demás falla, hay que analizar qué ocurre exactamente en una crisis real, no en teoría. Pensemos en escenarios recientes que cualquier persona en el mundo hispanohablante reconoce. Venezuela entre 2015 y 2018. Argentina en distintos momentos de su historia. Países donde la moneda se derrumba, los bancos limitan retiros y el valor del trabajo de toda una vida desaparece en cuestión de meses. En esos contextos, el problema no es solo la inflación. El verdadero quiebre ocurre cuando las instituciones dejan de ser neutrales y se convierten en una amenaza. El banco ya no es un custodio, es un filtro. El Estado ya no es un garante, es un obstáculo. El dinero deja de ser una herramienta y pasa a ser una trampa. Ahí aparece el primer error que comete la mayoría: pensar que el activo de emergencia sirve para vivir durante la crisis. No es así. Nadie compra comida diaria con oro. Nadie paga el transporte local con metales preciosos. Eso se hace con efectivo, trueque o redes informales. El oro cumple otra función completamente distinta. Su función aparece en el momento exacto en que necesitas salir del sistema, cuando necesitas convertir años de trabajo en movilidad, cuando necesitas cruzar una frontera, pagar un intermediario, sobornar un control o simplemente demostrar valor real sin depender de ningún papel emitido por una autoridad que ya no controlas.
Esto explica por qué, históricamente, los activos digitales fallan en estos escenarios, no porque sean inútiles, sino porque dependen de demasiadas capas para funcionar. Necesitan electricidad, necesitan conectividad, necesitan plataformas activas, necesitan contrapartes que quieran operar contigo. En una crisis profunda, todo eso se rompe a la vez. En cambio, un activo físico reconocido universalmente funciona en cualquier contexto, en un país desarrollado o en uno colapsado, en una frontera terrestre, en un puerto improvisado o en un control militar. Su valor no necesita explicación, no requiere confianza. Se reconoce al instante. Otro punto clave es la portabilidad. No se trata solo de tener valor, sino de poder moverlo sin levantar sospechas. Grandes lingotes llaman la atención. Billetes en grandes cantidades llaman la atención. Transferencias digitales dejan rastro, pero pequeñas unidades físicas, bien distribuidas, permiten flexibilidad, permiten pagar distintos tramos del camino, permiten asumir pérdidas parciales sin perderlo todo. Esto es algo que se repite una y otra vez en testimonios reales. Las personas que lograron salir de crisis profundas no fueron las que tenían más dinero en números, sino las que tenían valor fuera del sistema. No dependían de que alguien autorice su propio patrimonio. Y aquí aparece una idea incómoda, pero fundamental. En situaciones límite, la legalidad y la supervivencia dejan de coincidir. No porque la gente quiera romper reglas, sino porque las reglas dejan de proteger. En ese punto, los activos que solo existen dentro del sistema se vuelven inútiles. Por eso, cuando se analiza con frialdad, el patrón es siempre el mismo. El dinero bancario sirve mientras el sistema funciona. Los activos financieros sirven mientras hay mercados. Pero cuando todo se detiene, solo sobrevive lo que no necesita intermediarios. En el siguiente bloque vamos a entrar en la parte más delicada. ¿Qué errores comete la mayoría al intentar usar estos activos? ¿Por qué muchos pierden todo, incluso teniéndolos? ¿Y cuál es la diferencia entre preservación real y falsa sensación de seguridad? Todo esto nos lleva a una verdad que rara vez se dice en voz alta. El sistema financiero funciona mientras todos creen en él al mismo tiempo. Funciona mientras hay confianza, mientras las reglas se respetan, mientras las instituciones cumplen su rol. Pero el día que esa confianza se rompe, aunque sea por unas horas, todo lo que parecía sólido se vuelve frágil. La historia demuestra que los colapsos no llegan con sirenas ni avisos oficiales. Llegan un lunes cualquiera. Llegan con un comunicado confuso. Llegan con un mañana se normaliza que nunca se cumple. Y cuando eso ocurre, ya no hay tiempo para planificar, para investigar, para aprender. En ese momento solo cuentan las decisiones que tomaste antes. Por eso, la preparación real no se construye en el pánico, se construye en la calma. No nace del miedo, nace del entendimiento, de aceptar que el mundo no es lineal, que los ciclos existen y que los sistemas, por muy sofisticados que parezcan, siempre tienen puntos de quiebre. El mayor error que comete la mayoría no es no tener dinero, sino tenerlo atrapado en cuentas que pueden congelarse, atrapado en activos que dependen de mercados abiertos, atrapado en promesas que solo valen mientras alguien más las respalde. En una crisis profunda, el problema no es la falta de riqueza, es la falta de acceso. Ahí es donde se entiende el verdadero valor de los activos que no necesitan permiso. Los que no dependen de contraseñas, de servidores, de intermediarios, de horarios bancarios ni de autorizaciones administrativas. Activos que existen por sí mismos, que conservan valor incluso cuando todo alrededor pierde sentido. Esto no significa que debas vivir esperando una catástrofe. Significa entender que la seguridad financiera no es solo rentabilidad, sino resiliencia. No es solo crecer, sino sobrevivir. Porque no sirve de nada haber acumulado durante décadas si, en el momento crítico, no puedes convertir ese esfuerzo en una salida, en una oportunidad, en un nuevo comienzo. La diferencia entre quienes atraviesan una crisis y quienes quedan atrapados rara vez está en la inteligencia o en la suerte. Está en la previsión, en haber aceptado que el mundo puede cambiar rápido, en haber distribuido el riesgo, en no haber apostado todo a una sola estructura. Cada gran crisis deja la misma lección escrita con distintas palabras. El dinero que depende del sistema muere con el sistema. El valor que existe fuera de él sobrevive y se adapta. Y los que entienden esto no buscan ventajas, buscan continuidad, porque al final
No se trata de ganar más que otros. Se trata de no perderlo todo cuando otros sí lo pierden. Se trata de proteger a tu familia, tu tiempo, tu futuro. Se trata de poder elegir incluso cuando las opciones se reducen. La historia ya habló. Lo hizo en distintos países, en distintas épocas, con distintos protagonistas. Cambian los nombres, cambian los mapas, pero el patrón permanece intacto. Los que lograron cruzar al otro lado no fueron los más optimistas, ni los que más confiaron, sino los que entendieron cómo funciona el mundo cuando las reglas dejan de aplicarse. Y esa es la pregunta que queda flotando. No qué harías si todo sigue igual, sino qué harías si de un día para otro deja de serlo. Porque cuando el sistema falla, no hay segundas oportunidades para prepararse. Solo queda ver quién entendió el juego antes de que se apague la luz.